En esta ocasión hablaremos de la Constitución pionera de los derechos sociales en el mundo, la Constitución Mexicana de 1917. En la vida constitucional de México se destacan tres cartas constitucionales correspondientes a los tres grandes movimientos: la Constitución de 1824, que organizó políticamente al nuevo Estado mexicano; la de 1857, producto de la reforma que plasmó el triunfo de los liberales sobre los conservadores; y la de 1917, cuyo nombre oficial es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la promulgada el 5 de febrero de 1857 para señalar la línea de continuidad entre ambos documentos constitucionales, cuyas preocupaciones principales giraron alrededor de los ideales de la democracia, el nacionalismo y la justicia social. La Constitución de 1917 recogió los principios políticos fundamentales de la Carta de 1857, que correspondían a la doctrina del Estado liberal de derecho: protección de los derechos del hombre en su aspecto individual, el principio de la soberanía nacional en su llamada parte dogmática, así como las modalidades de su forma de gobierno y de Estado, división de poderes y sistema federal. En 1917, la Constitución mexicana dio origen al constitucionalismo social, que prevalece hasta nuestros días, según el cual la ley fundamental de los pueblos no se limita a establecer las bases de la organización política de los estados y a reconocer y proteger los derechos del hombre en su aspecto individual, sino que agrega el valor de los derechos sociales y establece también las bases de nuestro sistema económico. La Constitución revolucionaria estableció un concepto del derecho de propiedad privada que caracterizaría a dicha carta como una constitución social. ¿Por qué? Porque establece que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar su conservación, lograr el desarrollo del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. El artículo primero del título primero de la Constitución de 1917 consagró las garantías individuales de los derechos del hombre, aunque posteriormente se agregaron importantes derechos sociales. En dicho capítulo se garantizó la libertad de los hombres, prohibiendo la esclavitud en el artículo segundo, estableciendo la igualdad ante la ley del varón y la mujer en el artículo quinto, el derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos en el artículo cuarto, así como la libertad de profesión, industria y trabajo, siendo lícitos en el artículo quinto, la libertad de manifestación de las ideas en el artículo sexto, así como la libertad de escribir y de publicar escritos sobre cualquier materia en el artículo séptimo, el derecho de libre petición siempre que ésta se formule de forma escrita, pacífica y respetuosa en el artículo octavo, la libertad de asociación o reunión en forma pacífica con cualquier objeto lícito sin que se proteja la reunión armada o en la que se profieran injurias contra la autoridad, ni se haga uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee en el artículo noveno, el derecho a poseer armas en el artículo décimo para la seguridad y legítima defensa en su domicilio, la libertad de tránsito para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia en el artículo 11, así como la libertad de profesar la creencia religiosa que más le agrade y practicar ceremonias
devociones u actos de culto respectivo, siempre que no constituyan delito o faltas penadas por la ley en el artículo 24. Los artículos 14 y 16 contienen diversas garantías de seguridad respecto a actos de autoridad para proteger la vida, la libertad o las propiedades, posesiones o derechos en el artículo 14, así como garantías para proteger a la familia, el domicilio y los papeles en el artículo 16. El mismo artículo 16 y los subsecuentes hasta el 23 establecen un régimen de garantías frente a actos de autoridad. Los derechos sociales a nivel de la ley fundamental fueron establecidos por primera vez en la técnica constitucional del mundo, orgullosamente en la Constitución mexicana de 1917, efectuando uno de los avances más ricos de esta Carta Suprema, producto de la Revolución Mexicana, que seguirían después y hasta la fecha muchas constituciones de otros países, entre otras la Constitución Soviética de 1918 y la Constitución de Weimar de 1919. Suscríbete al canal.